Miguel Delibes, cuyo centenario de nacimiento se celebra este año, es otro de nuestros escritores de referencia. Siempre decimos que su obra complementa muy bien la de Galdós. ¿Podrías decirnos en qué sentido y cómo se complementan estos dos grandes escritores de la literatura española? Bueno, creo que efectivamente que se complementan en muchos aspectos. Pero bueno, comenzaré diciendo simplemente que para mí siempre hubo una especie de que Delibes era venía después de Galdós, no solamente porque Galdós muere el 4 de enero del 20 y Delibes nace el 17 de octubre del mismo año. Es decir, van ya unidos, ¿no? Este año pasado hemos celebrado el centenario de la muerte de Galdós y ahora celebramos el centenario del nacimiento de Delibes, que como digo van así unidos. También, digamos, en la memoria popular vienen unidos por ser hombres muy entrañables, que se les piensa como hombres de una decencia que proyectan una decencia esencial, ¿no? Y también que ambos abordaron temas importantes para la cultura española en su momento, es decir, fueron escritores que podemos llamarles bastante útiles para nuestra cultura, han cortado y tratado temas que son importantes para la vida española, ¿no? Entender la vida de uno mismo. Claro. Además también creo que sus espacios son complementarios. El espacio que cubrió Galdós principalmente en sus novelas de la segunda época, las mejores, de la de Damião, pues son Madrid. Mientras que el espacio de Delibes es Castilla. Es decir, y Castilla rural, ¿no? Y Castilla sí, ciudad y rural, ¿no? Tiene de todo, pero la Castilla rural va a ser la más importante en su obra, por algo que enseguida mencionaremos. Luego también creo yo que para el lector de hoy es importante que tanto un escritor como el otro se dirigían al hombre o al lector culto normal. No al estudioso, sino al hombre que compra y lee libros, ¿no? O que se entiende su literatura. Y que se entiende muy bien su literatura. Entonces, yo diría que la literatura, la novela de Delibes, la narrativa de Delibes, complementa la de Galdós, en el sentido de que la de Galdós es principalmente urbana, mientras que la de Delibes es, como decías tú, más bien rural, y estas también se complementan entre sí, ¿no? Todo el mundo recuerda esa maravillosa novela Los Santos Inocentes, y la película de Mario Camus y a Francisco Rabal, etc. Todo esto es precisamente algo muy importante, ¿no? En ambos escritores. Quisiera decir que, como todo el mundo sabe, la fama de Galdós, o la reconstitución de la novela española de posguerra, que empieza con Pascual Duarte de Cela, que es también del mundo rural, pero luego él se va a La Colmena, que es Madrid. Mientras que Delibes empieza con La sombra del ciprés es alargada, que gana el premio Nadal en 1947, donde hay un niño huérfano, Pedro, que su tío y tutor le envía a Ávila a estudiar con un maestro que, si recuerdo bien, se llama Mario Lesmes, que es un hombre que al chico le hace muy pesimista, no quiere que se trate con el mundo es como peligroso, que se quede en sí encerrado, ¿no? En fin, esto es el primer Delibes, y toda su obra posterior es una negación de esa primera novela. Sí, porque la primera tampoco es tan conocida, ¿verdad? No es tan conocida, y además no es el Delibes que luego nosotros vamos a sentir por todas partes. Y yo creo que
también otra cosa que les une, aunque Galdós fuera el novelista de Madrid y Delibes de Castilla, Galdós fue un hombre que le encantó la naturaleza, y por eso ya hemos hablado de eso al hablar de San Quintín, donde tenía toda clase de vegetales, flores, etcétera, animales y tal. Y que apreciaba la riqueza de la naturaleza igual que la riqueza del hombre, y en eso también se parece mucho a Delibes. Pero quizás lo que para mí es más importante, y ahora dejo un momento de lado a Galdós y me dedico principalmente a Delibes, es que cuando yo leía sus novelas siempre resonaban en mí. Es como algo que se queda temblando en tu interior cuando estás leyéndolo. Que sigues pensándolas. Que sigues pensándolas y sintiéndolas, porque te situaba siempre en un espacio literario, y ahora mismo pienso en las guerras de nuestros antepasados, en el disputado voto del señor Cayo, en Los Santos Inocentes, te situaba en un ambiente en el que tu vida, y de hecho él tiene una novela que se llama Parábola del náufrago, donde es un personaje muy moderno, náufrago en el mundo moderno, y precisamente eso es lo que digo, hablo de la resonancia, porque en las novelas de Delibes lo que yo siento es que todo ese mundo que nos rodea, y que, por ejemplo, este reloj que me dice cuántos pasos se han dado, y es nuestra vida de hoy, que estamos siempre cronometrando, viendo a ver cómo estamos nosotros, el yo se hace mejor. Cuando el yo, cuando se hace mejor, es cuando encontramos esos maravillosos personajes de Delibes, que no están guiados por el mundo moderno, por el cronos, sino por la naturaleza, el ritmo de la naturaleza, por el ser humano, por lo que nos une a ese mundo y nos une a los otros. ¿Se podría decir que Delibes toca cosas auténticas? Sí, que es por eso. En ese sentido, auténticas, no el yo acongojado del tiempo presente, sino el yo en relación con ese otro mundo. Y Galdós también a su manera hace lo mismo, pero en fin, ahora estamos en Delibes, y yo creo que ese es su verdadero, el poder nosotros encontrar al leerlo algo que es como un arpa que nos tocan por dentro. Muy interesante, Germán, da mucho que pensar. Muchas gracias.